Buenos días a todos. Primero que todo agradecido del apoyo que nos ha dado ProChile, ¿cierto? Para poder realizar este seminario. Agradecer, como dijo Aldo, a todos a quienes han podido ser parte también como empresas, pero sobre todo a los productores y a los futuros productores que hoy día están viendo acá en el Cerezo una alternativa. Como decía un poco en la introducción, yo trabajo para la empresa Valle Arriba, soy gerente de producción, pero también participo con Sustec, ¿cierto?, como asesor y cofundador de este seminario. La charla de hoy, bueno, va a hablar de las expectativas que uno tiene, ¿cierto?, sobre este negocio acá en Ovalle, en esta zona, y la realidad. Y para ello hay un recorrido de 7 años, donde yo he podido ir construyendo esta historia, ¿ya? Con datos firmes, datos duros y con muchos sucesos que han ido ocurriendo en todas estas temporadas, ¿ya? Así que espero que puedan conectar luego la presentación para ya empezar a tirar las láminas y podamos ir viendo el detalle del trabajo. Ya. Ahí estoy. Ya. Las cerezas en Ovalle. Esta es la foto más, digamos, una foto muy bonita, donde están las cerezas ya terminadas, ¿cierto? Y el contexto donde estamos ubicados, la mayoría sabemos que tenemos aquí olivos, cítricos, palto, etcétera, pero quise yo dar esta imagen del desierto florido, los cactus, ¿cierto? En torno a nuestros cultivos, que los sitúan, ¿cierto?, en un ambiente bastante diferente a la zona donde realmente se cultiva. Y tengo esta foto de Isla de Pascua. Voy a hacer una analogía respecto a una historia que me contaron respecto a la isla y que se puede relacionar con lo que está sucediendo acá en Ovalle. Ya, perdón, ya. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Dónde está el huerto ubicado de la empresa? Está aquí en este punto, Socos, cerca del sector de Tabalí, y estamos bastante cerca del Océano Pacífico, como pueden ver, y estamos en línea recta Argentina, aprovechando que están nuestros vecinos argentinos, con iglesias a la altura de San Juan más o menos. Este es el huerto de Tabalí. Nos aprecia mucho en realidad. Tenemos nosotros una influencia marina muy marcada. Ya yo creo que eso es lo que podría generar la diferencia y ha marcado la diferencia entre lo que nosotros tenemos acá en esta zona y la zona interior respecto a la viabilidad de la fruta acá en Ovalle. Y en realidad este es el huerto. Es un huerto, yo les voy a hablar de estadísticas de un huerto que tiene 21 años ya desde que se plantó. Es un huerto de Brooks que está sobre Santa Lucía. Cultivado en un sistema de formación de vaso español. Es un huerto de 3,5 hectáreas que es un bloque consolidado donde la experiencia que hemos podido conseguir ahí de datos es bastante consistente. Para hablar de Tabalí también tengo que hablar del resto de la zona. Y Ovalle hoy día está, el Ovalle cerecero, digamos, está circunscrito a este polígono, ¿ya? Más o menos en kilómetros son 100.000 o 100.000 hectáreas de cuadradas, o 100.000 hectáreas, perdón, donde encontramos distintos puntos con hoy día con proyectos y con huertos. Nosotros, cierto, les mostraba, estábamos acá, esto es Tabalí, este es el lado sur del río Limarí. Del lado norte tenemos a Cerrillos de Tamaya, más o menos a la misma altura. Tenemos un sector central, que es el sector de los acacios, Sonora. El Ciénago, que está más cerca de Punitaqui. Talgüén, en la zona de acá, cerca de donde está atrás del hospital. Y Recoleta, que podría ser el último punto. ¿Qué tienen en común todos estos puntos? Es el clima, es la influencia costera que les hablaba al principio.
que se define como estepárico costero y se da hasta 40 kilómetros más o menos desde la costa hacia el interior. Es una zona de transición, ya que se encuentra en las zonas, entre las zonas desérticas, ¿cierto?, más al norte, y las zonas templadas del sur. Nuestras precipitaciones anuales alcanzan los 130 milímetros en promedio. Este año hemos solo recibido 15, 18 milímetros aquí al interior, más hacia la costa cerca de 50 milímetros. Estamos bajo la precipitación normal. Y gracias a esta influencia marina tenemos 45% humedad relativa y una relativamente baja acumulación de horas frío, dado por el efecto del mar, ¿cierto?, que va templando el clima. Y ahí el rango de temperatura, sobre todo en la zona más hacia la costa, es un rango de temperatura sobre 3 grados, por lo tanto no hay incidencias de heladas. Aquí, bueno, queda la gráfica respecto a la climatología. Les mostraba las temperaturas, ¿cierto?, las mínimas en torno a 6 grados en invierno, y las máximas no superan los 25 en promedio. Obviamente hay márgenes, pero esta es la condición más o menos normal. Las precipitaciones anuales se concentran en invierno, por supuesto, pero también hemos encontrado algunos eventos en octubre que han sido problemáticos, sobre todo cuando tenemos la corriente del Niño, el efecto del Niño presente. Entonces este año obviamente estamos todos muy atentos a lo que pueda suceder para la fecha de cosecha. Esto igual es interesante, la acumulación de días grados, cerca de 300, 350 horas, días grados están al 1 de noviembre, y más o menos eso podría marcar ya, solo pensando los días grados, desde el 1 de julio en adelante, la posibilidad de tener cosechas en torno al 10, 15 de octubre. Y la humedad relativa, que también es otro elemento súper importante, se maneja en esos rangos, es bastante estable durante el año, entre 40 y 50%. Esta es una foto que tomé hace unos días atrás. Esto es un mirador que está saliendo valle, y ahí uno puede apreciar en el fondo el Cerro Tamaya, y esa es la niebla que es, o la Camanchaca, ¿cierto?, o la vaguada costera, que se mete por el valle hacia el interior. Al principio de la imagen es, digamos, por el lado izquierdo está Tabalí, por el lado derecho está Cerrillos de Tamaya, y un poco hacia la derecha podemos encontrar la zona Talhuén, donde también tenemos cerezos. Bueno, contextualizarnos un poco, nosotros los primeros, esto respecto al cultivo en Chile, voy a pasar rápido esta lámina, pero los primeros antecedentes datan de que el cerezo llegó en 1644, tiene bastante tiempo acá en Chile. Lo importante es, fíjense, que hubo cerezo ya entre Copiapó y Chiloé en 1865, o sea, ya pasaron los cerezos por esta zona. Creo que me encontré alguna vez algún cerezo en Huasco, y en Los Choros, que también son zonas con influencia marina, y ahí he visto algunos sectores, se llama Los Guindos, un sector por ahí. Bueno, importante destacar que para el año 90 habían 3.000 hectáreas, el 2004 7.000 hectáreas, y después ya se pega el salto, ¿cierto?, exponencial para llegar a prácticamente 80.000 hectáreas, que creo que están catastradas, o al menos 61.000 que estaban el año pasado catastradas por ODEPA. Y esta es la curva bastante exponencial de la superficie plantada en Chile, ¿cierto? Les mostraba el 2004, era bastante plana, digamos, el ascenso de superficie, hasta que ya empiezan a sumarse temporada a temporada para llegar a estos 60.000 hectáreas. Todo concentrado entre la sexta y séptima regiones, las dos barras rojas de arriba, y nosotros estamos abajo con un 0,4% de la superficie acá en Ovalle. Estos son datos del año pasado, ahí sumamos, creo que 0,1 punto más, estamos en 0,5, no, hay cerca de 100 hectáreas más plantadas acá en Chile, o sea en Ovalle, perdón. Y esta es la curva de Ovalle. Les muestro ahí el aumento de superficies anuales registrados. Estos son datos que he ido confeccionando yo, apoyado por INEA y por Sustex. Y bueno, pueden ver que el año 2017 es el año que marca la entrada de los nuevos proyectos acá en Ovalle. Entre el 2002, que ese huerto que les mostraba al principio, donde habían 3,5 hectáreas, se plantó la empresa Valle Arriba, donde yo trabajo, ¿cierto?, 20 hectáreas el 2010, pero el 2017 comienza Sutil, la agrícola Sutil, con su proyecto.
Por lo tanto, ahí se marca ya el riesgo lo corre otra empresa a partir de ese momento, y de ahí en adelante ya somos muchos los que estamos presentes acá como productores. Hasta el año pasado tenía un dato de 288 hectáreas plantadas acá en el Limarí. El año 2019 el mini boom del cultivo del cerezo fue noticia acá, salió la noticia en el diario El Día. Ya hablaba de las primeras cosechas tempranas que podíamos lograr, una noticia, digamos, regional. Pero el año pasado, luego del seminario, ¿cierto? Y ya con la cobertura que se da a nuestras cosechas, ¿cierto? Y la posibilidad de abrir los mercados, surge una portada en Red Agrícola donde habla, ¿cierto?, del boom de la cereza en Ovalle. Ya de alguna manera estamos marcando nosotros a nivel nacional, ¿cierto?, presencia. Y eso ha sido un trabajo, digamos, de harto esfuerzo, pero también de mucho profesionalismo. Quienes trabajamos acá, obviamente, le ponemos toda la cabeza posible, todo el corazón para poder sacar estos proyectos adelante. ¿Cómo se distribuyen estas variedades aquí en Ovalle? Principalmente Lapins y Santina, Brooks y Glenred. Tengo otras, algunos Test Block, Rainier, Frisco, Suitariana, Nimba, Red Pacific. Pacific Rec. Bueno, se dan cuenta que el porcentaje mayor está dado sobre variedades tradicionales. Y es algo que, bueno, cuando siempre me preguntan, cuando se acercan, y qué plantar, ¿cierto?, qué variedades plantar, la respuesta es súper difícil de dar, o sea, porque depende de muchos factores. Pero para que vean que la posibilidad de hoy día de fruta en producción va a estar sobre la base de estas variedades tradicionales, que están liberadas, digamos, no pagan royalty. Pero hay el 2023, entre el 2022 y 2023, hay varias hectáreas plantadas donde se cubren con las variedades de los nuevos desarrollos genéticos, ¿cierto?, de IFG y de ANA. Esperemos, eso es una noticia que está en desarrollo. Vamos a ver este año quizás las primeras producciones acá en esta zona, y vamos a ir conociendo, ¿cierto?, toda el tema, bueno, producción, la parte productiva, pero también la parte proceso y la parte comercial. Ahí está el mapa, ¿cierto?, de Chile plantado, de Santiago al norte el 5%, y nosotros, como les decíamos, representamos el 0,5%. Es una superficie pequeña, pero que tiene mucho valor comercial. Y ahora entro en materia, voy a hablar de agronomía. Lo anterior era para ponerlos en antecedentes. No se aprecia mucho la letra, ¿sí? ¿Alcanza a notarse? No tanto. Bueno, les voy a ir contando, yo tampoco veo muy bien, pero obviamente la filología parte voy a partirla para que tenga un sentido en un momento, con el receso con el rompimiento de dormancia, el fin del receso, que para nosotros se da en torno al 7, 10 de julio. Normalmente se hacía por calendario, el 15, cuando yo empecé a trabajar en la empresa, esa era la fecha sagrada, 15 de julio, pero hemos podido realizar algunas pruebas a partir del año 2019, donde fuimos anticipando la aplicación de ceramía, llegamos a aplicar el 5 de julio, lo más temprano, con muy buenos resultados. Entonces, hoy día planteamos la estrategia de rompimiento de dormancia, obviamente por un nivel de acumulación mínimo, pero también pensando que hay una cantidad de días desde la ceramía hasta la cosecha que son bastante estables. Entonces, mientras yo más retardo mi aplicación de ceramía, más tarde voy a partir mi cosecha. Eso un poco ha sido la experiencia. Las primeras flores las tuvimos hace poco, ya en torno a los primeros días de agosto. Esa es la primera flor. Yo les voy a hablar de Brooks, ya todo el tiempo les voy a hablar de Brooks. Partiendo ahí, y bueno, plena flor se da en torno al 20 de agosto, y estos primeros frutos cuajados los encontramos ya a fines de agosto, en el tiempo que estamos ahora. Ya el quiebre color se da más o menos en torno a la segunda quincena de septiembre o los primeros días de octubre, dependiendo de cómo viene la primavera. Y la cosecha comienza en torno al 15 de octubre, 15 al 20 de octubre, semana 42, semana 43. A los 3 días de cosechada llega China, y bueno, nuestra cosecha es muy larga. El año pasado estuvo Arturo Calderón acá hablando con nosotros, y justamente uno de los temas que hablábamos era no descuidar la cosecha, la importancia que tiene, considerando que nuestra cosecha parte el 15 de noviembre y termina, ¿cierto?, a fines de marzo.
Y ahí, bueno, esa es la foto de cosecha para terminar ya con un inicio del receso invernal, ¿cierto? En torno al 30 de abril, ya en esa fecha decimos estar ya en dormancia, o de ahí en adelante. A diferencia un poco del sur, que establecen como el 1 de mayo como fecha de baja bandera respecto a la dormancia. En el caso nuestro yo creo que es importante hacerlo un poco antes para poder hacer también esa migración de reservas, hacerlo de buena forma, porque nunca vamos a tener aquí un otoño bien marcado. Obligamos nosotros a la planta de alguna manera a generar esa dormancia. Aquí yo dejo algunos temas que voy a ir tratando más adelante. Algunas son preguntas, la mayoría. Hasta ahora yo tengo más preguntas que respuestas, entonces creo que en estas instancias uno puede ir conversando también y generando respuestas. La acumulación, no sé si medirlas en horas o en porciones. Yo cuando empecé hace 7 años existían las horas fríos. Al par de años ya empezamos a hablar de porciones. Yo lo asumía como un tema más psicológico. Si no tengo porciones, tengo horas, si no tengo horas, tengo porciones. Pero en realidad en la práctica, hoy día las horas creo que no es un elemento que podamos considerar para determinar si el árbol estuvo o no bajo una dormancia adecuada. Creo que las porciones debiesen ser más consideradas para ese efecto. Bueno, mi pregunta, ¿qué pasaba si no conseguía la hora frío? Y ese 2005... vamos a ver después en algunos datos, pero apliqué con 150 horas de frío cuando veníamos aplicando siempre en torno a 300 para la Brooks. ¿Y qué pasaba? Y también me habían dicho que tenía que llegar a 40 porciones y tenía 28, no sé, 27. Entonces obviamente tenía situaciones que no se daban dentro del ideal y no sabía qué iba a pasar con la producción. Y finalmente vamos a ver los datos que sí responde el huerto, al menos Brooks, en condiciones donde no alcanzamos las horas mínimas a producir. Y ahí es donde aparecen las otras preguntas, las alternativas tecnológicas, las culturales, el manejo agronómico, que son las brechas que nosotros hemos reconocido acá. Si las pongo por orden quizás de prioridad, que es el manejo agronómico es lo primero, los manejos culturales están asociados a eso. Podas, riegos, llevarlos a dormancia, ¿cierto? Nutrición, estrategias para generar ese receso, las estrategias para romper el receso. Y luego ya viene todo el tema tecnológico, el uso de mallas, de cortinas, de invernaderos, de túneles. Creo que ahí obviamente hay mucho que analizar y algo que vamos a conversar también aquí en el seminario. Bueno, y aquí se puede producir cerezas de bajo requerimiento con menos acumulación de los mínimos descritos. Un poco yo me respondo con qué pasaba si no lográbamos las unidades o sea, las porciones a la hora de frío. Sí es posible, eso sí es posible. ¿Qué rol se juega en la post cosecha? También lo hemos ido entendiendo desde la perspectiva del huerto, ¿ya? Porque también obviamente la post cosecha de la fruta también tiene mucha relevancia, pero desde la perspectiva del huerto tiene que ver más bien con los cuidados del riego, las fertilizaciones de post cosecha, el control de las plagas, etc. Y tiene alguna incidencia la corriente Humboldt, que es la que nos cruza aquí por la costa. Obviamente sí, porque si no tuviésemos la corriente Humboldt no tendríamos esa humedad relativa en las mañanas. Es muy incidente respecto a la condición climática que nosotros tenemos acá en Ovalle. Chuta, no se ve mucho. Ya, pero este cuadro, digamos, resume todos los datos de los últimos 6 años. ¿Ya? Esto va a estar de todas maneras, después se les va a entregar a cada uno, va a estar disponible en la página. Pero acá, en estas dos columnas, marco la acumulación de horas fríos al 7 de julio. Yo establecí el 7 de julio como dato de referencia. Y podemos ver que se mueve entre 105 hasta 340, 350 horas de frío. Es bastante variable. Y las porciones desde 14 hasta 41. ¿Ya? Pero las fechas de cenamida las modifico. Al principio estaba el 10, el 13, después pasé al 5 de julio, 11 de julio, 7 de julio, 7. Y este año tuve que aplicar más tarde, que fue un 15 de julio. En la charla que dio Carlos Tapia en Cherrytech hablaba de los potenciales productivos y ahí yo hago un pequeño guiño respecto a eso, considerando el número de flores por cerezo, entendiendo que este es un huerto que está en plena producción y tiene un nivel de dardos más o menos parecido.
Entonces, existe variabilidad principalmente dado por los primordios florales, ¿ya? Porque las yemas florales también, el dardo del cerezo, de la Brux en particular, están en torno a 4 o 5 yemas florales por dardo. Lo que se modifica es el número de primordios. Entonces, bueno, considerar que el año 2017 veníamos saliendo de una sequía importante, la sequía del 2012-2015, entonces tuvimos ahí algunos problemas para arrancar el huerto, pero de ahí en adelante ya empezamos a hacer el manejo orientado ya en tratar de levantar sobre todo el número de frutos por dardo y la producción. El porcentaje de cuaja también para mí ha sido un tema, si se dan cuenta es bastante variable, pero ya estamos estableciéndose en un 9 o un 10%, que para el caso Brux está bastante bien porque significan 3 frutos por dardo, 4 frutos por dardo, entonces no tengo necesidad de estar raleando ahí. Pero obviamente yo quisiera tener más frutas y ojalá ralear un poco, porque siempre estoy ahí al límite. Y un problema de la Brux que no sincroniza muy bien con la variedad polinizante, que antes era Artulares y hoy día es Glen Red. Ahí les muestro también los datos importantes de para mí. La fenología para mí es clave porque con eso yo voy anticipándome a lo que viene para adelante. Entonces, primera flor, por ejemplo, este año la logré el 31 de julio. Que es parecido al 2019 cuando tuve el 30 de julio la primera flor. ¿Y qué pasó al 2019? Salí el 15 de octubre la cosecha, el 14 de octubre. Entonces, abajo, nosotros hoy día, aplicando la cenamida el 15 de julio con 120 horas, el 2019 yo apliqué el 5 de julio, o sea, 10 días antes, he conseguido la primera flor y la plena flor en fechas similares. 10 días de diferencia de la cianamida, pero ¿saben? Se da principalmente por la primavera que hemos tenido, o sea, primavera, el invierno cálido que hemos tenido. Ahí después voy a mostrar una gráfica que nos permite identificar que de la cianamida en adelante tuvimos temperaturas altísimas, o sea, eso obviamente aceleró todos los procesos y hoy día estamos con muy buenas expectativas de poder salir quizás el 15 de octubre, porque tenemos 209 días grados acumulados hasta hoy día, y una acumulación diaria de 5 días grados. Entonces, si hago una proyección, pueden ser incluso hasta el 10 de octubre. Pero sabemos que este fin de semana puede llover, estamos en invierno, de seguro vienen días nublados. Pero si proyecto estas condiciones, yo puedo estar cosechando quizás el 10 de octubre. Sería un hallazgo, o sea, un logro, un hito. Las fechas de cosecha, todas en torno a la semana 42-43. Y los niveles de producción, si se dan cuenta, los kilos por hectárea, ya de 2018, cuando ya empezamos a manejar el huerto y empecé también a entender cómo funciona, empezamos ya a aumentar los niveles de producción y estamos hoy día, los últimos 2 años, en torno a 15.000 kilos por hectárea. Respecto a la cosecha, si se dan cuenta, los días grados después del giberélico están en torno a 23 días después del giberélico. Entonces, cuando yo sé que voy a aplicar giberelina, sé que voy a tener cosecha en 20 días más. Y lo mismo, después de plena flor, en torno a 60 días. Días después de cianamida, 106. Y los días grados acumulados para el inicio cosecha están en torno a 326, 320 días grados para empezar la cosecha. O sea, con todos esos datos yo podía trabajar, ¿cierto?, una planificación. Y ahí ven los kilos al final, un promedio en todas estas temporadas de 10.000 kilos por hectárea. Estas son las condiciones hoy, y aquí les voy a sumar un dato de un huerto vecino. Tomás, me tomé ahí la patudez de mostrar una foto tuya, pero primero mostrar cómo ha sido nuestro invierno. La cianamida la tiramos en torno a esta fecha. Fíjense las temperaturas que tuvimos para arrancar, muy buenas, y se mantuvieron bastante bien, bastante estables. Pero vinieron un par de días nublados, yo esperaba que en el fondo me retrasara y generara esa condición esperada de cosecha más tardía, producto de la cianamida más tardía, pero luego volvimos a tener temperaturas altas. El problema es que aquí en este pic, con 20% de humedad relativa y 28 grados o 26 grados, estábamos en plena flor en Brux, en un sector. Entonces pudimos haber tenido problemas de deshidratación, de estigma, ¿cierto? Problemas en la floración.
o en La Cuaja. Y luego vino este domingo que pasó, llegamos a casi 30 grados con 10% de humedad relativa. Y eso es uno de los temas que a nosotros aquí en Ovalle nos tiene que preocupar. Es la humedad relativa baja y la temperatura alta en plena flor. Y eso es así tan relevante como la acumulación de frío, ¿cierto? O como cualquier hito que pueda afectar la producción. Entonces, cuando estaban en el diluvio en el sur, nosotros estábamos viendo acá un verano, prácticamente. Y era porque el anticiclón estaba muy fortalecido en esta zona. Y el problema, o sea, los que están en el sur tal vez van a tener problemas porque hubo destrozos en sus huertos, ciertos árboles que quedaron bajo el barro, etc. Yo aquí tengo un problema silencioso, que no sé cuánto es lo que voy a cuajar respecto a esta condición que tuvimos de temperaturas altas. Tenemos una experiencia del año 2019, pero era otra condición, era un viento cálido que venía de la cordillera, como una suerte de terral, donde a las 10 de la mañana habían 30 grados y la humedad relativa en torno a 7%. Y ahí sí tuvimos un sector con un aborto impresionante y logramos 200 kilos por hectárea. Entonces, obviamente, es lo que limita, si nosotros vemos esta gráfica y vemos lo que ya sucedió y evaluamos lo que va a pasar, creo que lo más limitante para Ovalle no es la falta de frío, sino que es esto, los picos de temperatura alta y la humedad relativa baja. Y eso también tenemos que considerar el uso de tecnología, así como pensamos en mallas oscuras, ¿cierto? O en invernaderos o techos. Hay que considerar también la posibilidad de humidificar, generar humedad relativa alta en épocas de floración, ¿ya? Y esto es el 25 de agosto en una lápiz que vamos a estar mañana en este huerto, y ya teníamos fruta cuajada. Desde un viernes, este viernes por acá, tenía un 5% de floración ese huerto, y el lunes ya estaba en plena flor, el miércoles, perdón, estaba en plena flor. Ese huerto de lápiz logró una uniformidad espectacular en floración, y gracias a esta temperatura pudo abrir y tener una floración muy, digamos, como se puede ver en esa foto, muy pareja. Y luego vinieron días de temperaturas en torno a 20, un poquito más bajas, lo que permitió que las abejas trabajaran muy bien. Por lo tanto, esta temperatura alta, este pic, tal vez no le va a afectar en su cuaja, ¿ya? Entonces es algo que estamos evaluando. Y esa es la foto de antes de ayer, de Salapins. Si lo proyectamos, tal vez Salapins puede estar el 5 de noviembre, más o menos. Podría ojalá ser una de las primeras Lapins del país. Así estaba la foto del huerto después de esos picos de temperatura. El primer pic de temperatura, a los 3 días, estaba en esa condición. Respecto a los siguientes elementos que tenemos que considerar dentro del manejo, nosotros producimos, bueno, voy a ir avanzando acá, la producción sin hojas. Cuando me planteaban, yo preguntaba en realidad, ¿qué pasaba si no tenía las horas de frío? Cuando quise adelantar esos 10 días de la aplicación de Sanamida, nadie me respondía con tanta claridad. Todos asumen que, y lo escucho cuando están hablando la gente del sur para nosotros, del sur de Ovalle, Rancagua, de ahí para el sur. ¿Qué pasaba? O sea, todos hablan de que el año va a estar malo porque hay poca acumulación de frío. Yo, con los datos que les mostraba, en realidad el frío nunca ha sido tema. Porque cuando tenía poco frío, me pasaba esto. Tenía una producción menor de follaje. Obviamente es un problema porque obviamente hay que estar ahí apoyando, necesitamos fotosintetizados que estén alimentando a la fruta, pero la fruta igual se da. Y tengo calibres interesantes también, y sin hoja. Pero obviamente yo quisiera tener siempre esto, ¿ya? Y esto aquí cambió porque el mismo huerto, hay un manejo poco distinto, generó una estrategia de rompimiento de dormancia bastante ordenada. Con lo mismo busco nutrir bien los centros frutales que van a sostener esa fruta al arranque. El riego también fue importante, hicimos ahí una modificación y todo en base a la experiencia, al ensayo y error, ya hasta lograr un poco esta receta de cerezas acá en Ovalle. Respecto a la priorización, como ha sido uno de mis temas más difíciles de llevar, uno de los puntos críticos, digamos, es poder sincronizar las dos variedades.
Y el profesor Lemus en un momento me dijo, oye, pero Jorge, prueben con poner unos plásticos como invernadero en las polirizantes, los domos famosos le pusimos nosotros, y eso anticipa la floración en 3-4 días. O sea, esto es una prueba, digamos, en términos unitarios, que puede llevarse, extrapolarse a todo un huerto si ocupáramos invernadero, pero con eso logramos sincronizar la variedad Brooks con la Tulare, y además obviamente hemos usado polen en las piqueras, hemos aumentado el número de abejas también por el número de colmenas por hectárea, y usamos el año pasado y este año con la empresa Cimex polen aplicado con electrostática. El año pasado el ensayo, porque esto primero fue ensayo, anduvo bastante bien, entonces ahora aumentamos la superficie y esperamos tener mejores resultados aún. Y también, no aparece acá, pero conseguí este año con un académico, un investigador de Curicó, creo que era, o Talca, no, Chillán, que están desarrollando estrategias para potenciar las abejas a partir de alimentación, proteínas, hacen monitoreo de las colmenas con infrarrojo, que es muy interesante también porque ya no tengo que estar levantando las tapas, sino en las noches uno hace el monitoreo y determina la actividad de las abejas, y con eso puede saber si el apicultor llevó las colmenas en condiciones, y además hace un atrayente a partir de las mismas flores del huerto. Entonces las abejas no se van a otros lados. Eso también lo probamos y espero tener buenos datos esta temporada. Raleo. Después de eso, le decía que mi cuaja no es tan buena, entonces en torno al 10%. En algunos casos, Tulare puede presentarse de esa manera, pero la Brooks habitualmente se me da así. Se dan cuenta los frutos sueltos, aquí están los frutos abortados, y la fruta bastante suelta para terminar de esta manera. Es una ventaja, digamos, al no tener que ralear, pero como les digo, frente a un ataque de pájaro o partidura o cualquier problema que pueda tener, me gustaría tener un poquito más de fruta. El color, el calibre y los bricks son temas, obviamente, que tal vez son necesarios para partir la cosecha, obviamente. Pero ocupo, por ejemplo, para color, el film refractante, y lo estoy usando hace 3 temporadas. Lo ocupo de esa forma porque tengo en las mañanas y en la tarde incidencia de luz. Como tengo camellones, estamos aprovechando esta situación. La luz refleja acá, ilumina acá, pero también se refleja hacia el frente. Que si lo pusiera solo aquí al centro, estaría dándole sombra también, tendría solo luz al final cuando tenga el sol arriba. Pero acá yo tengo sol por todos lados. Es bastante bueno ponerlo de esa manera. Es la ventaja de tener camellón de todas formas. Y bueno, para el gibrérico también es importante para el calibre, lo hemos tenido ya, lo hemos usado de forma habitual. Hicimos un ensayo para ver qué pasaba si no lo aplicaba. Ganaba un par de días, pero me quedaba con fruta más chica. Pero la fecha de cosecha prácticamente era la misma. Entonces preferimos asegurarnos de tener una fruta más firme y con un poco más de calibre aplicando el gibrérico. Bueno, esta es nuestra fruta, esta es la calidad de la Brooks, una Brooks que cuando está sola es la reina, pero basta que aparezca una santina para que me la desplacen. Pero una fruta que tiene muy buenas características organolépticas, es muy crocante, muy dulce, no tiene acidez prácticamente. Logramos rápidamente los grados Brix. Nuestro huerto es un huerto peatonal. Cosechamos siempre de las 7 de la mañana a la 1 de la tarde. De ahí, bueno, hacemos 3 o 4 pasadas haciendo un floreo inicial, y la cosecha dura en total 25 días. Pueden ser 10 a 15 días solamente en Brooks, ¿ya? El proceso se hace en la zona central, en la región metropolitana y en la secta. Si bien hacemos una preselección en terreno y tenemos un hidrocooler en el campo, todo el proceso se hace en el sur. Y nuestra obligación es mantener la cadena de frío en conservación de 5 grados, tanto en la cámara que tenemos nosotros en el huerto, como en el camión que va a trasladar la fruta, ¿ya? Y llega a las 10 de la noche el camión a la planta de proceso, y ahí en la noche están esperando esta fruta porque es la primera fruta que sale en el país. Todas esas noches trabajan un turno especial y al día siguiente ya está tomando vuelo a China. Ya todo ese proceso entre la cosecha y el destino son 3 días más o menos.
Esta es una primavera, esta es del 2019, que yo la considero como una primavera ideal. Fíjense las temperaturas bastante estables en general. Esto permitió partir cosechando el 14 de octubre. Acá, esta es la fruta que el día 9 de octubre ya tenía 21 grados Brix, lo que le faltaba era color nomás. Pero el 9 de octubre, este es un pantallazo que lo quise poner, pero fíjense la fecha, aparece esa fruta que estaba arriba con 21 grados Brix. Y partimos la cosecha el 14 de octubre. ¿Ya? Esa es la condición de la fruta. Ahí están nuestras bandejas. El proceso fue la misma noche del 14 de octubre. ¿Ya? Esto ya es una foto ya en San Francisco Mostazal. El avión, el pallet ahí con ese primer floreo. Y la noticia, ¿cierto?, que en ese año la primera cereza en llegar a China. Ahí están, esta otra foto sí muestra un camión llegando, pero ahí está nuestra fruta, nuestra etiqueta y las chinitas ahí disfrutando de esta cereza. Y la realidad también, obviamente, no puedo mostrarles solamente lo bonito. He tenido problemas. Partidura de fruta, Brooks, sensible, si no la quieren en el sur es por su susceptibilidad a la partidura. Es algo que he ido manejando. El riego ha sido un factor importante. Uso un polímero también desde un par de temporadas que permite mantener la humedad del suelo un poquito más estable, retiene un poquito más la humedad y cuando entra en el proceso de secación del suelo, la planta que en ese momento solo mueve el agua a través del floema y por gradiente de concentración, ¿cierto?, lleva el agua hacia la fruta, termina rompiendo las microheridas que se pueden haber formado antes o generando simplemente heridas. Entonces ahora el riego para nosotros es fundamental. Vamos alternando los riegos habituales más largos por un riego intercalado más corto, lo que mantiene también la humedad del suelo de mejor forma. También he tenido esto, obviamente variabilidad, sobre todo en estos inviernos menos fríos, de menor calidad de frío. Tengo fruta, pero también tengo otros estados fenológicos al mismo tiempo. Esa fruta que no va a llegar. Hoy día hemos visto que hay variedades, Santina por ejemplo, que ya, o una Frisco también me tocó ver, donde ya partió floración y quedaron atrás algunas yemas, esas o se van a transformar en flores como eso, o los frutos van a ir atrás y eso simplemente no se van a cosechar. Y Brooks también tiene un problema que es una mancha, sobre todo al término de la cosecha. Obviamente la hemos evitado con cosechas más tempranas, más rápidas, y no llegar a ese tema. Esto es el efecto de las temperaturas altas, lo que vivimos ahora. Esta es una foto de este año. Prácticamente es como pasar con un soplete por el huerto. Y el 2019, ese año maravilloso, fechas tempranas, ¿se acuerdan qué pasó en octubre? Tuvimos bloqueos de carretera. El 18 de octubre, el estallido social. Y nosotros estábamos partiendo la cosecha el 14 y la primera fruta fuerte la mandábamos el 18 mismo. Entonces fue un tema. Teníamos que ir con escoltando el camión y pagando los peajes que se generaron ahí. Entonces fue una temporada, si bien estuvo de dulce salir temprano, eso nos complicó bastante. Ya, en post cosecha hacemos los análisis foliar, también importante el manejo nutricional, si usamos o no protector solar, el riego, la inducción de dormancia y el receso. La fertilización yo creo que todo el mundo la maneja, es algo que en realidad no es muy distinto de la nutrición nuestra respecto a las de la zona centro-sur. Lo único que cambia nomás es que el análisis foliar lo hacemos en noviembre, que es nuestra post cosecha. Nuestros suelos son franco arcillosos, tenemos doble línea de goteo, los riegos son semanales, desde septiembre hasta abril, una temporada bien acotada de riego con entre 5.500 y 6.000 metros cúbicos. Estos son lo tomé de la literatura, porque en realidad cada campo tiene que generar su estrategia de nutrición dependiendo de lo que su suelo ofrece. Pero sí hago más referencia al programa referencial de los foliares. Para nosotros ha sido clave el uso del boro, calcio y zinc. Nuestros suelos tienen pH alcalino, entonces hay mayor limitancia respecto a algunos elementos. Entonces por lo mismo tenemos que darse los foliares. Usamos por estas mismas temperaturas, es importante también usar algunos desestresantes o algún producto que pueda ayudar a mejorar la respuesta de la planta justamente a este tipo de estrés.
Para nuestra estrategia de color pasamos por los aminoácidos de potasio, creo que hay un montón de alternativas, pero es la que nos ha resultado a nosotros. El potasio creo que es bastante interesante. Otoño y veroño les comentaba, pues nosotros trabajamos en el otoño como artificialmente, digamos, porque no tenemos otoños marcados. Los mayos han sido los últimos 3 años, los últimos 3 mayos de los últimos 3 años, los más cálidos registrados en la historia. Entonces, lo que tengo que hacer es obligar al huerto a entrar en dormancia, y para eso el riego al principio es fundamental, bajar la distancia, la frecuencia, nunca bajar el tiempo, sino en la frecuencia. Usamos molibdeno, boromolibdeno para hacer acumulación, arrastre, ¿cierto?, hacia los centros frutales y a las ramillas. Y eventualmente usamos Urizinc también cuando vemos que le cuesta un poco más y terminamos por intoxicar. Pero es súper importante establecer bien cuándo hacerlo, en qué condición tiene que estar el huerto, la coloración de la hoja, porque el nitrógeno obviamente puede ser también un activador, y si no está bien, digamos, el huerto ya con la señal clara, en vez de llevarlos a dormir, lo estamos levantando. Más si son suelos arcillosos eventualmente, con una acumulación de agua residual y temperaturas altas, la planta va a seguir trabajando. En la protección fitosanitaria es algo que cada vez nos preocupa menos, porque no tenemos condiciones de cáncer acá. Ocupamos también fungicida en floración por posible tizón, tampoco hemos tenido problemas de botritis o monilia en flor. Por lo tanto, ocupamos nuestra estrategia para cumplir nomás con los programas que se establecen en la exportadora o los mercados. Hemos pintado los troncos con caldo bordelés, etcétera, pero todo eso es para quedar tranquilo también, que estamos haciendo una pega al respecto. Y respecto a las pseudomonas y al cáncer bacterial, nosotros estamos haciendo a través de la Universidad de la Católica de Valparaíso un seguimiento de nuestro huerto en particular, para buscar, catastrar pseudomonas que producen cáncer. Y la persona que vino no encontró, y va a volver ahora en septiembre porque tal vez va a tener mejores condiciones. Y yo le preguntaba, pero ¿por qué no tenemos pseudomonas acá en Ovalle? Este huerto que tiene 20 años, el huertos nuevos yo sé que la traen porque la traen desde el vivero, pero este es un huerto antiguo. Y me dice que las pseudomonas están en la atmósfera principalmente y son parte del ciclo del agua. Por lo tanto, si no llueve acá, no hay forma de que las pseudomonas caigan. Obviamente están presentes en el suelo, en las plantas, pero es muy importante entonces, al no tener lluvia, porque estas pseudomonas están a 15.000 metros de altura y son las que generan la condensación de las gotas de lluvia y caen. Entonces, nuestra incidencia es súper baja. Algo de Calopharia pulchela, un hongo de la madera, fue detectado hace un par de años en nuestro huerto. ¿Ya? Pero el huerto, manejándose nutricionalmente equilibrado, no debiese tener muchos problemas. Hablemos de números. Los costos de... Esto fue un estudio que hicieron el año pasado, lo saqué de Mark Cherry, en torno a $12.000 a $21.000 por hectárea el costo total, el manejo por hectárea. Y en el caso nuestro está en torno a 12.000, en el caso mío, $12.000 por hectárea, porque no raleo. Ya, si sumara el raleo, quizás podría tener un poquito más de costo. En cosecha, el costo son 5.000 a 7.000, y en el caso mío, mi cosecha está en torno a 5.500. Hay digamos, datos similares en términos del valor de la cosecha. ¿Ya? Y los programas nutricionales son más o menos similares los costos, donde baja también el costo en los programas fitosanitarios. Tengo 2 aplicaciones de cobre o una eventualmente, o sea, contra 5 que puedan tener en las zonas más lluviosas. Bueno, esta es la zona donde los datos, obviamente, donde va nuestra cereza, pero el círculo mayor es donde es el destino, ¿cierto? Ahí lo vamos a conversar después en la tarde con nuestra ejecutiva de ProChile. Esto es un ejercicio que con Isabel Quiroz en la tarde le va a ser mucho más atractivo, pero hago un ejemplo de una caja de 2,5 kg, 2J, esto es $95. Esto es creo que fue la semana al principio. No, esto fue... Bueno, perdón. Esta es la temporada 21, esta es 22. Ya en una foto. Pero aquí es lo que queremos mostrar.
respecto a los retornos que nosotros tenemos como liquidación por kilo en los distintos, para ese calibre en particular, 2J. La primera semana $18, la segunda $12, la tercera $3. Y después, y lo otro es ciencia ficción, porque si me fuera en avión, tendría esos retornos. Ya obviamente no convendría hacer avión, ahí hay que evaluar el barco si tuviésemos, pero Brooks está pensado solamente en avión. Esto es para una caja de 2,5 kilos. Ya, y consideraciones finales, importante el tema de las variedades, para poder, estoy súper bien en el tiempo, estoy viendo que me quedan 4 minutos, así que las variedades adecuadas, alguien me preguntaba, bueno, siempre me preguntan qué plantar, pero si tuviésemos nosotros que establecer un proyecto a partir de cero hoy día, con los datos que tenemos, obviamente, hay que estar muy atento a lo que está pasando con los sistemas, con las tecnologías en la zona centro-sur, donde están los invernaderos, los túneles, con Santina. Creo que Santina hoy día es nuestra mayor amenaza para esta zona, dado que Brooks o Royal Down, que pueden ser dos variedades de bajo requerimiento, tienen pocas piernas y los chinos la prefieren, siempre Santina por sobre estas otras dos variedades, dado que tienen una vida útil, digamos, o una vez que llega a China de 10, no sé, entiendo que son 10 días de duración en los anaquiles versus 3 días que podrán a Brooks, y por eso prefieren tanto la Santina. Pero también están las nuevas variedades, que obviamente eso se están probando, no tenemos mucha experiencia en esta zona con las variedades nuevas, en términos, primero para conocer bien la fruta y después para el tema comercial. Tampoco los chinos no conocen la fruta, las variedades nuevas, entonces ahí también hay riesgos que se están corriendo, apostando para una variable agronómica, ¿cierto?, que finalmente se traduce en una comercial, que es salir temprano, pero sin tener claridad respecto a cómo se van a comportar esas variedades acá. Entonces, las variedades adecuadas son las que cada uno, en el fondo, como proyecto se establezca. Por mi lado, las variedades tradicionales creo que se pueden manejar con tecnología y con manejo agronómico, y así como vimos la foto de la Lapins, que puede salir antes, ojalá el 5 de noviembre, con eso ya podríamos tener un base un poco mejor, digamos, un 20 o un 30% más de precio respecto a la Lapins tradicional de la zona centro-sur. O sea, podemos hablar de $6 o $8 en esa fecha, obviamente depende del calibre, pero esperar aprovechar las ventajas competitivas que tenemos. La latitud nos permite salir más temprano y eso es lo que nosotros tenemos que esforzarnos, ya sea con la variedad que sea, tenemos que ser la primera variedad o la primera, si digo, variedad de Chile acá en esta zona. El manejo agronómico es clave, hay que conocer el huerto, tomar datos, datos meteorológicos. Hoy día yo parezco ya casi meteorólogo porque estoy revisando el clima todo el tiempo, viendo qué va a pasar con las humedades, las lluvias. Creo que es muy importante conocer bien los datos climáticos de cada huerto. Y el uso de tecnología es lo que les decía, las mallas, los invernaderos, los sistemas de aspersión para en invierno, control de heladas, etcétera. Yo creo que en estos 3 elementos está la solución. El tema es que hay que tenerlos los 3 en un equilibrio. No existe una variedad adecuada en particular para la zona. No hay un manejo tampoco establecido, no hay una receta. Y las tecnologías obviamente son caras. Entonces obviamente hay que tratar de levantar cada uno de estos a la necesidad que se tenga. Y estas son las 3 claves para el éxito. Creo que considerando eso, podemos salir adelante así como lo ha hecho la Agrícola Sutil, Valle Arriba también y otros productores. Agradecer a Maribel Ortiz de ProChile que creyó en este proyecto primero, ¿cierto? A Valle Arriba, a la empresa donde yo trabajo y la que me permitió, es un laboratorio, tengo un campo de experimentación y he aprovechado mucho, a partir de lo que nosotros estamos haciendo, obviamente ha permeado y el barrio está tomando mucho más datos, los errores ya los cometimos, entonces hoy día los siguientes que vienen más adelante obviamente van a tener esa ventaja. A Gastón Cardimil, que es el dueño, y a Alfonso Salinas, que está aquí presente, que es quien me ha acompañado en todo este camino. Alfonso tiene 20 años trabajando en ese huerto, o sea, él conoce todo tema más práctico, el tema de riego, calicata, él ha sido mi consejero permanente. A Patricio Gracia por datos también que me va aportando de la Agrícola Sutil, al grupo Limari Wines, que también son productores de acá, que son, digamos, es la tercera camada de productores
con variedades tradicionales que se plantó aquí en Ovalle y también corriendo riesgos. Trajeron lápiz, trajeron santina, Royal Down y en ellos también hay una apuesta. Gracias a ellos también se concretó la posibilidad de traer la primera línea de proceso para Ovalle, junto con, que trajo Teno, que está trayendo Tenofruit. Es un hito, digamos, para nuestra zona, dado que teníamos que mandar fruta permanentemente a la zona central, donde los costos de flete nos bajaban del $1.000.000. 20 viajes, 20 millones. Hoy día tenemos vamos a tener una línea de proceso acá. Eso en la tarde va a hablar José Miguel y de seguro va a mostrarnos las ventajas, lo mismo que Jessica, las ventajas de poder procesar aquí mismo. Vamos a poder tener ese feedback necesario con el proceso para ver qué decisiones tomar en el huerto el día siguiente en la cosecha, si estoy cayendo en el calibre, el color, etc. Al equipo técnico Garcés, no sé si habrá alguien acá, pero ellos también me han acompañado y he tenido buenos agrónomos que han sido mis partners para poder yo también ir generando esta información. A INIA, especialmente a Don Gamaliel, a José Manuel, a Solano, ellos también creyeron, desde el año que llegué, el 2016, traían ellos gente en días de campo organizados por INIA al huerto. Y era raro porque éramos el único huerto que había casi nada de gente. Entonces, y ahí tenía esta idea de poder hacer un seminario donde poder compartir la información y creo que bueno, la convocatoria habla por sí sola. A la Cámara de Cereza de Mendoza, a Facundo que está acá también, a los hermanos Huitzo que hemos generado una relación interesante con Mendoza en términos de información, así que también como con España, también tengo relación con Héctor Ripoll de Cerima, ellos también son cerezas primores y podemos de alguna manera compartir todos estos, digamos, estas necesidades que son particulares. Entonces vamos de alguna manera interactuando entre todas estas zonas y gracias a la tecnología, a lo inmediato hoy día, cierto de todo, puedo yo saber lo que está pasando en España, ellos saben lo que pasa acá y vamos imponiéndonos con las técnicas o lo que está sucediendo. Y dejo obviamente a Sustex y a todo su equipo. Uno, por el nivel de organización, la producción que alcanzamos, pero también porque han creído en este cultivo que puede ser una alternativa para la zona. Yo siendo Ovalle, soy serenense, pero llevo más tiempo viviendo en Ovalle que en otra ciudad, veo en el cerezo una alternativa real para poder enfrentar la sequía. Si bien son todas estas problemáticas que hay que resolver, ¿cierto? Variedades, tecnología, manejo agronómico, en términos de rentabilidad es muy rentable. Estamos considerando 20 hectáreas de olivos, más o menos entre 15 y 20 hectáreas de olivos en retorno, equivalente a 1 hectárea de cerezo, ya para que haga una relación. Y 20 hectáreas de olivos son 80.000 metros cúbicos y 1 hectárea de cerezo son 6.000. O sea, y la misma rentabilidad. Entonces podríamos eventualmente tener ahí una solución para poder enfrentar esta crisis hídrica que tenemos, ¿ya? Así que me falta la última lámina, por favor, Oscar. Era para contarles lo del Rapa Nui, pues lo compartí con la historia de que nos vinculaba con la isla de Pascua. A mí no me gusta salir de vacaciones cerca acá porque no quiero ver ni olivos ni cerezos para descansar. Trato de desconectarme o me voy para el sur o al otro lado. Y este año tuvimos la suerte, encontramos un paquete barato y nos fuimos a Isla de Pascua. Y allá el primer tour que hacen es en la parte arqueológica, donde muestran cómo llegaron y cómo se instalaron los Rapa Nui. Y habla la historia de que la isla de origen, que estaba en la Polinesia, se estaba hundiendo. Entonces el rey, Jotumatua, le mandó a 7 navegantes, unos exploradores, después de una visión que había tenido uno de sus asesores, digamos, o consejeros, y por el tema de la estrella llegaron a esta isla. Y le mandó con la misión de conocer realmente si estaban o no, estaban en condiciones de ser habitados. Y los dejó, la tarea era 1 año vivir en la isla. Volvieron estos 7 navegantes, que eran expertos en suelo, en viento, en pesca, en estrellas, en todo. Y volvieron y le dicen, ¿sabéis qué, rey? La isla no sirve. No vamos a poder comer porque no hay cómo producir nuestros plátanos, nuestro no sé qué. Y el rey le dice, ¿saben qué? Esta isla se está hundiendo
y esa isla no. Entonces nos vamos y allá de alguna forma nos arreglamos. ¿Y qué hicieron los Rapa Nui? Hicieron tecnología para poder cultivar, porque el viento era muy fuerte, el sol, y fueron haciendo este tipo de tecnología. Y lo mismo nosotros, si queremos sacar cerezas tempranas y si estamos enfrentando condiciones adversas, tenemos que ser lo suficientemente decididos y creativos y tener, ¿cierto?, la inteligencia suficiente para poder enfrentar todos estos problemas. Así que con eso voy a terminar. Muchas gracias.